Bienvenidos a Canal Animal Magazine. Hablamos hoy del periodo pictórico del Barroco, que abarca del año 1600 al 1750. El Barroco trasciende del arte. Fue un periodo cultural, científico, tecnológico, filosófico, político, económico, aunque probablemente sea en el arte donde mejor se ilustra el clima del momento. El siglo XVII nace con cambios políticos, los estados modernos, religiosos, la contrarreforma, tecnológicos, el telescopio, económicos, con crisis, y sociales, con la burguesía. Con esa atmósfera surge un estilo anticlásico, menos racional y más apasionado, una reacción contra lo anterior como suele y debe pasar a lo largo de la historia del arte. El arte se volvió dinámico, teatral, efectista, busca sorprender, asombrar. Eso no quiere decir que se elimine el realismo, todo lo contrario, se recrudece. En esa época de crisis económica, el hombre se enfrenta de forma más radical a la realidad. Aún así, se distorsiona todo, se violenta, se potencian los contrastes, el tenebrismo y el desequilibrio. Un periodista salió con la vieja pregunta: si se hubiera quemado el Prado, ¿qué se hubiera llevado usted? Cocteau dijo: me hubiera llevado el fuego. Entonces los periodistas se dirigieron a mí: ¿y usted qué se hubiera llevado? Dije: Dalí se llevaría el aire, nada menos, y específicamente el aire contenido en las meninas de Velázquez, que es el aire de mejor calidad que existe. Salvador Dalí. El Barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir el arte, el estilo barroco, y que, partiendo desde diferentes contextos histórico-culturales, produjo obras en numerosos campos artísticos. Se manifestó principalmente en la Europa occidental, aunque debido al colonialismo también se dio en numerosas colonias de las potencias europeas, principalmente en Iberoamérica. Cronológicamente abarcó todo el siglo XVII y principios del XVIII, con mayor o menor prolongación en el tiempo dependiendo de cada país. Se suele situar entre el manierismo y el rococó, en una época caracterizada por fuertes disputas religiosas entre países católicos y protestantes, así como marcadas diferencias políticas entre los estados absolutistas y los parlamentarios, donde una incipiente burguesía empezaba a poner los cimientos del capitalismo. Como estilo artístico, el barroco surgió a principios del siglo XVII, según otros autores a finales del XVI, en Italia, periodo también conocido en este país como Seicento, desde donde se extendió hacia la mayor parte de Europa. Durante mucho tiempo, los siglos XVIII y XIX, el término barroco tuvo un sentido peyorativo con el significado de recargado, engañoso, caprichoso, hasta que fue posteriormente revalorizado a finales del siglo XIX por Jacob Burckhardt y en el XX por Benedetto Croce y Eugenio d'Ors. Algunos historiadores dividen el barroco en tres periodos: el primitivo, de 1580 a 1630, el maduro o pleno, de 1630 a 1680, y el tardío, de 1680 a 1750. Aunque se suele entender como un periodo artístico específico, estéticamente el término barroco también indica cualquier estilo artístico contrapuesto al clasicismo, concepto introducido por Heinrich Wölffling en 1915.
Así pues, el término barroco se puede emplear tanto como sustantivo como adjetivo. Según este planteamiento, cualquier estilo artístico atraviesa por tres fases: arcaica, clásica y barroca. Ejemplos de fases barrocas serían el arte helenístico, el arte gótico, el romanticismo o el modernismo. El arte se volvió más refinado y ornamentado, con pervivencia de un cierto racionalismo clasicista, pero adoptando formas más dinámicas y efectistas y un gusto por lo sorprendente y anecdótico, por las ilusiones ópticas y los golpes de efecto. Se observa una preponderancia de la representación realista. En una época de penuria económica, el hombre se enfrenta de forma más cruda a la realidad. Por otro lado, a menudo esta cruda realidad se somete a la mentalidad de una época turbada y desengañada, lo que se manifiesta en una cierta distorsión de las formas, en efectos forzados y violentos, fuertes contrastes de luces y sombras y cierta tendencia al desequilibrio y a la exageración. El estilo barroco. El barroco fue un estilo heredero del escepticismo manierista que se vio reflejado en un sentimiento de fatalidad y dramatismo entre los autores de la época. El arte se vivió más artificial, más recargado, decorativo, ornamentado. Destacó el uso ilusionista de los efectos ópticos. La belleza buscó nuevas vías de expresión y cobró relevancia a lo asombroso y los efectos sorprendentes. Surgieron nuevos conceptos estéticos como los de ingenio, perspicacia o agudeza. En la conducta personal se destacaba sobre todo el aspecto exterior, de forma que reflejara una actitud altiva, elegante, refinada y exagerada, que cobró el nombre de preciosité. Según Wolf Flink, el barroco se define principalmente por oposición al Renacimiento. Frente a la visión lineal renacentista, la visión barroca es pictórica. Frente a la composición en planos, la basada en la profundidad. Frente a la forma cerrada, la abierta. Frente a la unidad compositiva basada en la armonía, la subordinación a un motivo principal. Frente a la claridad absoluta del objeto, la claridad relativa del efecto. Así, el barroco es el estilo del punto de vista pictórico con perspectiva y profundidad, que somete la multiplicidad de sus elementos a una idea central, con una visión sin límites y una relativa oscuridad que evita los detalles y los perfiles agudos, siendo al mismo tiempo un estilo que, en lugar de revelar su arte, lo esconde. El arte barroco se expresó estilísticamente en dos vías. Por un lado, hay un énfasis en la realidad, el aspecto mundano de la vida, la cotidianidad y el carácter efímero de la vida, que se materializó en una cierta vulgarización del fenómeno religioso en los países católicos, así como en un mayor gusto por las cualidades sensibles del mundo circundante en los protestantes. Por otro lado, se manifiesta una visión grandilocuente y exaltada de los conceptos nacionales y religiosos como una expresión del poder, que se traduce en el gusto por lo monumental, lo fastuoso y recargado, el carácter magnificente otorgado a la realeza y a la Iglesia, a menudo con un fuerte sello propagandístico. El barroco fue una cultura de la imagen, donde todas las artes confluyeron para crear una obra de arte total, con una estética teatral escenográfica, una mise en scène, que pone de manifiesto el esplendor del poder dominante, Iglesia o Estado, con ciertos toques naturalistas, pero en un conjunto que expresa dinamismo y vitalidad. La interacción de todas las artes expresa la utilización del lenguaje visual como un medio de comunicación de masas plasmado en una concepción dinámica de la naturaleza y el espacio envolvente. Una de las principales características del arte barroco, es su carácter ilusorio y artificioso.
El ingenio y el diseño son el arte mágico a través del cual se llega a engañar a la vista hasta asombrar. Gian Lorenzo Bernini. Se valoraba especialmente lo visual y efímero, por lo que cobraron auge el teatro y los diversos géneros de artes escénicas y espectáculos: danza, pantomima, drama musical, oratorio y melodrama, espectáculos de marionetas, acrobáticos, circenses, etc. Existía el sentimiento de que el mundo es un teatro, Theatrum Mundi, y la vida una función teatral. Todo el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres meros actores. Como gustéis. William Shakespeare, 1599. De igual manera se tendía a teatralizar las demás artes, especialmente la arquitectura. El arte barroco buscaba la creación de una realidad alternativa a través de la ficción y la ilusión. Esta tendencia tuvo su máxima expresión en la fiesta y la celebración lúdica. Edificios como iglesias o palacios, o bien un barrio o una ciudad entera, se convertían en teatros de la vida, en escenarios donde se mezclaba realidad y la ilusión, donde los sentidos se sometían al engaño y el artificio. En ese aspecto tuvo especial protagonismo la Iglesia contrarreformista, que buscaba a través de la pompa y el boato mostrar su superioridad sobre las iglesias protestantes, con actos como misas solemnes, canonizaciones, jubileos, procesiones o investiduras papales. Pero igual de fastuosas eran las celebraciones de la monarquía y la aristocracia, con eventos como coronaciones, bodas y nacimientos reales, funerales, visitas de embajadores o cualquier acontecimiento que permitiese al monarca desplegar su poder para admirar al pueblo. Las fiestas barrocas suponían una conjugación de todas las artes, desde la arquitectura y las artes plásticas hasta la poesía, la música, la danza, el teatro, la pirotecnia, arreglos florales, juegos de agua, etc. Cabe destacar que el barroco es un concepto heterogéneo que no presentó una unidad estilística ni geográfica ni cronológicamente, sino que en su seno se encuentran diversas tendencias estilísticas, principalmente en el terreno de la pintura. Los principales serían naturalismo, estilo basado en la observación de la naturaleza, pero sometida a ciertas directrices establecidas por el artista, basadas en criterios morales y estéticos, o simplemente derivados de la libre interpretación del artista a la hora de concebir su obra. Realismo, tendencia surgida de la estricta imitación de la naturaleza, ni interpretada ni edulcorada, sino representada minuciosamente hasta en sus más pequeños detalles. El clasicismo, corriente centrada en la idealización y perfección de la naturaleza, evocadora de elevados sentimientos y profundas reflexiones, con la aspiración de reflejar la belleza en toda su plenitud. Por último, cabe señalar que en el barroco surgieron o se desarrollaron nuevos géneros pictóricos. Si hasta entonces había preponderado en el arte la representación de temas históricos, mitológicos o religiosos, los profundos cambios sociales vividos en el siglo XVII propiciaron el interés por nuevos temas, especialmente en los países protestantes, cuya severa moralidad impedía la representación de imágenes religiosas por considerarlas idolatría. Por otro lado, el auge de la burguesía, que para remarcar su estatus invirtió de forma decidida en el arte, trajo consigo la representación de nuevos temas alejados de las grandilocuentes escenas preferidas por la aristocracia. Entre los géneros desarrollados profusamente en el barroco destacan la pintura de género. Es un tipo de obra artística principalmente pictórica en la que se representan escenas cotidianas en interiores o exteriores. Algunos autores las mencionan como espejo del costumbrismo generado por el romanticismo y precedente del realismo surgido en el siglo XIX, que toma sus modelos de la realidad circundante, de la vida diaria, de temas campesinos o urbanos, de pobres y mendigos, comerciantes y artesanos, o de fiestas y ambientes folclóricos. El paisaje, que eleva a la categoría independiente la representación de la naturaleza,
que hasta entonces solo servía de telón de fondo de las escenas con personajes históricos o religiosos. El retrato, que centra su representación en la figura humana, generalmente con un componente realista, aunque a veces no exento de idealización. El bodegón o la naturaleza muerta, que consiste en la representación de objetos inanimados, ya sean piezas de ajuar doméstico, flores, frutas u otros alimentos, muebles, instrumentos musicales, etc. Y la vanitas, un tipo de bodegón que alude a lo efímero de la existencia humana, simbolizado generalmente por la presencia de calaveras o esqueletos, o bien velas o relojes de arena. Bien amigos, os dejamos aquí con todas estas pinturas de la época barroca y nos despedimos hasta el próximo vídeo. Saludos para todos.